Muy buenas noches para todos y muchas bendiciones para todos en esta noche hermosa, dándole gracias pues al Creador, dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, saludándoles a todos y diciéndoles muy bienvenidos a este su programa Palabra Pura. Recordemos que estamos los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, hoy un poquito más atrasadito, la verdad es que hay lluvia fuerte sobre este lugar, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar como siempre, como es costumbre, vamos a hablar un poco más de la bendita y santa palabra. Vamos a estar hablando cosas muy interesantes, edificantes y que nos pueden servir para nuestro diario caminar con el Señor. Vamos a hablar de algo muy importante hoy. Y es una historia que les quiero contar, qué pasó y qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Pasó, mis hermanos, que en el capítulo 4 de Mateo leemos que el Señor Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto donde fue tentado. Vamos a leer esta historia y vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 1 de Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es una historia y es una historia y es o una cita de pronto muy tenida en cuenta. Yo pienso que la mayoría hemos escuchado y hemos leído esta historia de la tentación que padeció nuestro amado Jesús, siendo llevado por el Espíritu al desierto, donde el diablo allí pues se le aparece y empieza pues a tentar al Señor, y el Señor empieza digamos así, por decirlo así, a defenderse. Lo cierto es que cuando una persona o cuando nosotros decimos que somos tentados, es importante entender que si somos tentados es porque tenemos el Espíritu de Dios. Hay personas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, que no tienen nada que ver con el Espíritu, y se le acercan a uno y le dice, no hermano, estoy viviendo unas tentaciones, estoy viviendo una situación difícil. Y uno dice, ¿y qué dice el Señor? O sea, ¿y cómo te sientes en el Señor? ¿Cómo así que en el Señor? Porque hay personas que le llaman tentación a momentos difíciles. A ver, cuando nosotros somos hijos de Dios, vivimos según la palabra y según el Espíritu, pues somos tentados por el diablo, como le pasó a Jesús. Cuando las personas no conocen de Cristo, cuando las personas no viven una vida espiritual, pues no son tentados, más bien tienen una vida difícil, tienen dificultades en su diario vivir que se les presenta, pero para uno decir que es tentado es porque uno está buscando agradar al Señor. Entonces, en ese orden, ni el mundo, ni una persona siendo del mundo puede ser tentada, porque para ser tentado debo tener el Espíritu, repito, ni una persona que viva una religión, pues debe tampoco
A ver, me explico, una persona que viva en religión, también es muy difícil decir que es tentada. ¿Por qué? Porque si es tentada de su misma, por su misma religión. Y en esta parte es donde quiero entrar a ahondar. Resulta de que hay dos formas o hay dos caminos hoy día. Hoy día yo hablo mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque lo que aparta lastimosamente toda persona religiosa o que se hace llamar cristiano y etcétera, etcétera, dice que el diablo, que el mundo aparta a las personas del Señor, dice, y entonces todo el que se dice ser cristiano señala a las personas que no conocen del Señor, que no conocen su palabra, y lo señalan, lo tildan de pecador, de escriba, de fariseo, esto y lo otro, y si bien está lejos del Señor, pues peor es el que vive en una religión, porque conociendo la palabra y sabiendo que hay una verdad escrita, pues no vive conforme a la voluntad del Señor. Entonces, perdón, entonces en ese orden, cuando nosotros como hijos de Dios somos tentados, es porque el Espíritu Santo nos ha venido sobre nosotros, porque antes de que viniera el Espíritu del Señor sobre Jesús, no fue tentado. Ahora, decía yo, hay dos caminos o hay dos decisiones. El Señor dice, yo pongo delante de ti camino de vida y pongo delante de ti camino de muerte. También hay una parábola del sembrador donde uno tira la palabra, donde uno tira la semilla y la semilla cae en tierra buena, en tierra árida, en el camino, etcétera, y la semilla se pierde. Resulta de que hoy día las personas que se acercan, hoy día la mayoría de las personas que son cristianos, que se hacen llamar cristianos, está pasando esto. Resulta que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le dio hambre. Obviamente, le dio hambre, tuvo hambre. Y el diablo sabe de qué tenemos necesidad o de qué tiene necesidad, o primero sabe cuál es la necesidad, o sabe cuál es el gusto de la persona, o sabe cuáles son sus cosas favoritas, o cuáles son sus intenciones, o cuál es por lo que lucha, cuáles son sus objetivos, porque no, para todos los cristianos, no, el objetivo no es agradar al Señor, el objetivo no es cumplir la palabra, sino que tenemos objetivos diferentes. El objetivo mío, por ejemplo, ¿cuál es? Que las personas escuchen palabra, pero palabra pura, y abran sus ojos, sus oídos, y entiendan que estamos viviendo en unos tiempos de apostasía muy grandes, donde predomina la religión y la palabra poco. Entonces, dice la palabra en el versículo 2 que tuvo Jesús hambre. Entonces ahí vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí vino el diablo y entonces él estuvo esperando ahí, Satanás, me imagino, ahí como perro fiel, ahí como perro viejo echado, esperando que a Jesús le diera hambre. ¿Para qué? Para enviarle la palabra y empezar a tentarlo. Tal vez antes no, tal vez Jesús antes no había mostrado hambre, no le había dado hambre. En el momento que Jesús tuvo hambre, vino el chanclas a tentar a Jesús. y lo primero que le dijo fue, si eres hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fue lo primero que le dijo. Como yo les decía, y vuelvo y repito, el enemigo, el diablo o Satanás, él conoce muy bien cuáles no son nuestras necesidades. Si bien el Señor Jesucristo sabe cuáles son nuestras necesidades y está pendiente de ellas para suplirnos, el diablo también está pendiente y sabe cuáles son nuestras necesidades para querer suplirlas también, para querernos tentar y querernos llevar por el camino ancho, por el camino de la perdición. ¿Sí? El diablo tiene tiene muy claro eso, qué cosas necesitamos, pero no solamente qué cosas necesitamos, sino cuáles son los gusticos. Entonces, hay predicadoras, hay personas que se hacen llamar pastoras, y entonces el diablo sabe que les gusta estar todas apretaditas, estar con silicona, mandarse a hacer la operación, y el diablo, ¿qué hace? Ahí está.
Ah, bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Y voy a decir y voy a explicar, o vamos a hablar hoy, vamos a ver conforme a este capítulo 4 la tentación de Jesús, cómo es que las religiones hoy día operan satánicamente. Ojo, porque es que esto es satánico, esto es diabólico lo que voy a decir hoy. Tal vez como siempre, muchos se van a escandalizar, muchos van a censurar y muchos no van a estar de acuerdo, es respetable. Pero lo que hoy día está pasando con las religiones carismáticas y con todas las religiones que proféticas, que de declarar de la prosperidad, de la multiplicación, del G12 y todo esto, que son puras religiones diabólicas, miremos cómo está pasando hoy día lo que le pasó a Jesús, cómo hoy día el diablo por medio de la religión aparta a las personas de la voluntad del Señor. Por medio de la religión el diablo está tentando a los jóvenes, a las personas, para que no hagan la voluntad de Dios y su palabra, sino para que vayan en pos de lo que les ofrece el mismo diablo por medio de la religión. Por ejemplo, en el versículo 3, en el versículo 3 de Mateo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pasa hoy día en las religiones? Las religiones le dicen: si tú eres hijo de Dios, declárelo y sucederá. Si tú eres hijo de Dios, tienes que reclamarle al Señor, tienes que protestarle, tienes que decirle: Señor, dame, Señor, esto y lo otro, Señor, tu palabra dice, Señor, tú me prometiste, Señor, soy tu hijo, yo merezco pan, yo tengo hambre, necesito, Señor, que abran las ventanas y las puertas de los cielos y que venga tu bendición y que venga el maná en el desierto como en el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y las religiones le dice hoy día a sus fieles: reclámele al Señor. Pídale al Señor, porque tú eres hijo de Dios. ¿Cómo así que estás aguantando hambre? ¿Cómo así que aguantas hambre si eres hijo de Dios? No, hermano, esa situación no proviene de Dios. Tienes que pedirle al Señor. Entonces mandan a sus fieles a que le hagan huelga. No, hermano, es que si usted necesita, si usted quiere tal cosa, declárelo, declárelo. Y todo lo que tocare la planta de vuestros pies, entonces tomaremos posición y será vuestro. Mentira, sacando del buen contexto algunos textos para formar el pretexto. Usando mal la palabra, usando muy mal la palabra, entonces tienen a sus fieles engañados, como el diablo, como Satanás, porque esto es diabólico, para que las personas no busquen la palabra, para que no busquen la revelación del Espíritu y no entiendan la verdad. Y en Mateo, mire que en Mateo 21, en Mateo más adelante, en Mateo 21 y en el versículo 20, de una palabra que se pegan mucho todos aquellos que aman declarar, que aman de que si le pide al Señor lo hace. Mire lo que dice Mateo 21:20. Mateo 21:20 dice, viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Estos pasajes y otros por ahí donde dice que el que toca se le abre, el que llama, el que pide se le da, etcétera, etcétera, los toman como excusa. No, es que mire, la Biblia dice que tenemos que pedirle al Señor y que si tuviéramos fe, que este monte... A ver, yo no he visto el primero en este siglo y en el siglo pasado, en mis años de vida, yo no he visto el primero que le diga a una montaña que se quite y que se tire a la mar. Yo no he visto eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a ellos les dijo que si tuvieran fe, y no dudaren, no solamente haría esto, sino otras cosas. Es más, les dice también, el Señor les dice en Juan capítulo, mire lo que dice en Juan capítulo 14 y versículo 12, que de lo cual también se pegan las personas para formar un pretexto que no tiene nada que ver. Juan 14, 12 dice así, mire,
Dice, Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ah, no, pues qué belleza, qué hermosura, qué maravilla, qué delicia, qué exquisitez. Entonces que uno leyera este versículo o estos versículos y orara conforme a este versículo y declárelo y sucederá. Entonces pasa, no, mi hermano. Si usted está viviendo una religión como esta, usted está engañado. Porque, qué bueno, entonces todo el que lee la Biblia lo hace, lo lee, cree y pasa. No. El Señor le estaba dando promesas específicas a sus discípulos, que eran 12. Eran 12. A ellos les dijo, a ellos les dio instrucciones exactas y perfectas, porque Él escogió a 12 y les dijo, estas palabras, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Por ejemplo, dice el capítulo de los Hechos que Pedro, cuando empezó a predicar la palabra del Señor, se convirtieron al Señor 3,000 y luego por allá 5,000. Y empezaron a pasar muchos milagros. Pero esto era para los apóstoles, mis hermanos. Hoy día no aplica. Ojo, las palabras que el Señor le prometió, le dijo a los apóstoles, era para ellos en su mayoría. Hay algunas que generalmente es para toda persona. Por ejemplo, el que creyera en el Hijo del Hombre, pues no será condenado, sino que tendrá vida eterna por haber creído. Eso no aplica solamente para los apóstoles, aplica para nosotros. Entonces hay que entender la palabra y el contexto sobre el cual fue dicho. Entonces hoy día las religiones se pegan de este tipo de versículos y le dice, hermano, mayores cosas que el Señor y usted las hará, y lo que usted pidiere creyendo con fe, bla, 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 bla. Y las personas se creen este cuentico porque suena bonito y permanecen fieles allí. ¿Detrás de qué? Detrás de que el Señor tiene que hacer lo que ellos pidan, y eso nunca ha pasado, eso no va a pasar y no pasará. Si así fuera, las congregaciones estarían a reventar de todos estos fanáticos que se reúnen a pedirle al Señor y a hablar, le hacen huelga de hambre, huelga de ayuno, le hacen una cantidad de alboroto, le gritan, le chillan, le ordenan, lo declaran y le arman la pataleta como niño berrinchoso al Señor para que Él cumpla o haga sus milagros o las cosas que desean. Y eso no ha pasado. Y eso no va a pasar porque el Señor no opera así. Nosotros tenemos un Señor muy diferente, un poderoso, un santo, que Él conoce nuestra necesidad y Él nos da conforme a eso. Conforme a nuestra necesidad. Él no nos va a dejar avergonzar, pero no porque le armemos pataleta, entonces Él nos va a dar lo que le pidamos. Y es lo que está haciendo el diablo hoy día por medio de las religiones. Haciéndole creer a todos sus fieles, todos los que se hacen llamar cristianos, que usted lo declara y que usted lo cree y que va a vivir cosas impresionantes. Ah, fue lo que le pasó a Jesús. El diablo le dijo, pues si usted es hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y hoy las religiones le dicen, como tú eres hijo de Dios, dígale a tal cosa, ordénele al Señor, ordene, y empiezan a ordenar, y yo declaro, y yo decreto, y yo ordeno, y yo esto y lo otro, y yo... No es así. Esto es diabólico, es una actitud diabólica. Esto es una actitud diabólica. Porque las cosas no se consiguen así. Hoy día, muchas personas creen que todo lo que el maestro dijo a sus discípulos, entonces también aplica para todos. Y no es así, ya lo expliqué. Y entonces cuando el diablo le dice esto, en el versículo 4 le responde Jesús y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es maravilloso, este versículo es maravilloso, es la respuesta más extraordinaria, fenomenal, fabulosa, hermosa, como usted le quiera llamar, que el Señor le haya dado. Le dijo, escrito está, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Dios y mi Señor. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer nosotros? Eso, mi hermano, porque es que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de cosas materiales vivimos nosotros.
Y el que se cree hijo de Dios y el que cree y el que pone la fe en el Hijo de Dios debe saber de que nuestros ojos no están puestos en lo material. Nosotros no estamos atesorando en esta tierra donde corrompe la polilla y el orín, sino que estamos haciendo tesoro ¿dónde? En los cielos, donde no corrompe la polilla, ni el orín, ni el saltón, ni el revoltón, ni todos estos bichos que hay. Porque en el cielo, atesoramos para vida eterna juntamente con el Señor. Y aquí estamos metidos en una religión detrás de unas promesas vanas que no van a pasar, no van a pasar. Y el Señor le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material viviremos nosotros. Mire, las personas van hoy día a las religiones, a las congregaciones interesados y todo es material y todo es qué milagro. Entonces van con los ojos puestos en los milagros, pero no en el milagroso. Y van es pendiente del Señor, cómo hace el milagro, cómo les mejora su vida, su economía, sus finanzas, su hogar, su familia, bla, bla, bla. Claro que el Señor también tiene cuidado de eso, pero yo debo ¿de qué? De poner mis ojos en Él, porque dice, dice la palabra, que todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? Cuando yo guardo la palabra del Señor y cuando Él es mi delicia, las cosas de las cuales yo voy a necesitar me serán añadidas. Y el Señor no me dejará pasar necesidades. Eso es vivir lejos de la religión. Pero el que está metido en una religión se deja manipular. Y usted tiene que aprender a responder así. Mire, si usted conoce la palabra, si conocemos la palabra del Señor, sabemos que debemos esperar su buena, su perfecta y su santa voluntad. No andamos por ahí declarando, armando huelga, armándole berrinche al Señor para que haga una cosa. No, 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 el Señor no funciona así. Si amamos y confiamos en la palabra, entonces estamos ¿qué? Tranquilos, tenemos paz de que lo que yo necesito me va a llegar en cualquier área de mi vida, pero ese no es mi foco, yo no gasto mis fuerzas en eso. El Señor estaba concentrado en agradar al Señor. Y si usted conoce la palabra, si yo conozco la palabra, entonces entiendo de que yo no tengo que estar declarando, ni pidiendo, ni sembrando, ni pactando, ni haciendo ni diezmando, ni nada. Si yo tengo al Señor, yo doy generosamente, abundantemente, sin escasez, sin tristeza, con alegría de corazón, porque entiendo que el Señor ama al dador alegre. Eso hace una persona que tiene la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios, sabemos de que no tenemos nuestros ojos puestos en lo material, sino que tenemos los ojos puestos en el autor, en el consumador de la fe. Esa es la diferencia de los que vivimos lejos de una religión y los que viven metidos en una religión que son manipulados. Y entonces esta actitud diabólica no los deja crecer, no los deja avanzar. Conociendo la palabra, sabemos de que esto no está correcto. Pero si conocemos la palabra, pero si no le invertimos tiempo a la palabra, sino que nos comemos todo el cuento que nos dan en una reunión, cada, no sé, domingo, sábado, cuando quiera que usted vaya, pues estamos engañados. En el versículo 5 y 6 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Mire lo que dice vamos a leer lo que dice primera de Juan 5:14. Bien adelante, antecito de Apocalipsis, está primera de Juan 5:14. Y dice así, primera de Juan 5:14. Resulta que Jesús le dijo a los apóstoles: si creyeren ustedes, le pueden decir a esa montaña, quítate y échate a la mar y pasará. Si el Señor se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a ellos. Y si ellos hubiesen tenido la fe que el Señor les dijo, había pasado. Pero a nosotros, ¿sabe qué nos dice Juan? Nos dice así. Juan nos dice a nosotros: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Mire lo que dice la palabra. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús. Que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, bueno, aquí ya la cosa cambia. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque es que yo no puedo estar pidiendo lo que a mí se me antoja. Yo no puedo estar pidiendo lo que yo quiero. Entonces yo, oh Señor, dame una Hammer, una camioneta Hammer. Señor, dame un edificio de 18 pisos con 3 piscinas, Señor, y que yo tenga portero y que ese edificio tenga ascensor, Señor, y dame que me gane el baloto, para, etc. No, mire que allá hay lógica. Si el Señor obrara así, si yo nomás fuera a pedir lo que quisiera y a armarle berrinche, pues no habría pobreza en este mundo. No habría, no, o sea, no había, no, todo el mundo tendría abundante dinero, plata, lujos, qué sé yo. Pero no, el Señor no opera así. Si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Por ejemplo, si yo le digo, Señor, por favor ayúdame, estoy enfermo, Señor, sáname. Es la voluntad del Señor sanarme y el Señor me oye. Señor, no tengo dinero para pagar no sé, un recibo o algún compromiso. Y el Señor sabe que es una necesidad, un compromiso. Él me oye. Él sabe cuál es la oración que debe escuchar porque es una oración porque va conforme a nuestra necesidad. No conforme a ¿qué? A nuestros deleites y a nuestros deseos. Esa es la gran diferencia. Y el diablo le dijo, échate abajo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está que el Señor no va a dejar que su pie tropiece con piedra, Él mandará a sus ángeles a que le recojan. Las religiones de hoy se pasan invitando a sus fieles a tentar y tientan a Dios. Lo que le dijo el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y hoy día, lastimosamente, las religiones manipulan a sus fieles y les dice, no, es que la Biblia dice, todo lo que tocare la planta de vuestro pie será vuestro. Es que la Biblia dice, toque y se abrirá. Es que la Biblia dice, como el diablo le dijo, escrito está. Hermanos, escrito está, somos más que vencedores. Escrito está, hermano, vamos a conquistar. Escrito está, hermano, vendrá el avivamiento, vendrá la multiplicación. Y escrito está, ¿en qué habéis robado al Señor? Usan la palabra mal, pero la usan. Mal, como hizo el diablo, lo mismo. Usó la palabra, pero quería sacarla de contexto para engañar a Jesús. Y sabiendo que estaba delante del mismo Dios. Y quieren hoy día las religiones no es sino tentar a Dios. Le dice a sus fieles, le dice, hermano, deje ese trabajo porque escrito está, cosas mayores tengo para ti. Hermano, aléjese de esa persona porque escrito está, no os juntaréis en yugo desigual. Hermano, venda ese carro, venda esa casa, venda esto, venda lo otro, porque el Señor porque así dice la palabra, que no hay nadie que dejando mujeres, madre, hijo, bla, 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 recibirá, etcétera, etcétera. Y usan mal la palabra, salen del contexto con actitud diabólica y las personas le creen, lo peor es que le creen con una excusa de que el Señor tiene cosas mejores. Y el Señor en ningún momento nos ha mandado a hacer eso, la palabra nunca nos manda. Y entonces hay personas que se separan, que porque el Señor dijo, ¿no? Pero el Señor que les habla, que les predica el domingo. Entonces renuncian al empleo, venden la casa, venden el carro, se cambian de ciudad. Y hacen una cantidad de locura, ¿sabe por qué? Porque la religión les dice, no, es que escrito está. Y lo que hacen es tentar al Señor. Están tentando al Señor, porque si usted tiene su casa y porque otro le dijo, no, véndala y siémbrela para el megatemplo y fue y lo hizo, ojo, ahí no está el Señor. Jesucristo, mi Señor, no está metido en ese negocio, déjeme decirle, eso es una obra de la carne, es una actitud diabólica, es una actitud satánica como el diablo estaba haciendo acá con Jesús y se está dejando llevar
por la carne y por los deseos mundanos de la carne, su concupiscencia. Santiago 1.12, mire lo que dice Santiago 1.12. Y no podemos dejar que la religión nos lleve a tentar al Señor. No podemos, hermano. Usted tiene que salir corriendo de esa religión y entender que así no obra el Señor. Santiago 1.12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Nosotros estamos luchando y corriendo, ¿por qué? Por posiciones, títulos, propiedades, dinero, etcétera, etcétera. No, por una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Tú amas al Señor o amas las promesas que te dan en esta religión? ¿Amas las cosas materiales y para ti lo más importante es lo material, o amas al Señor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces no diga que es que el Señor me llevó a vender la casa, el Señor me llevó a vender el carro, el Señor me llevó a alejarme de aquí, el Señor me llevó. No. Cada uno de su propia concupiscencia, cada uno de su propia carnalidad hace. El Señor no hace esas cosas, el Señor no hace ese tipo de negocio, el Señor no trabaja con bienes raíces. El Señor no tiene una compraventa. El Señor no necesita eso, mi hermano. Es la religión endemoniada en la que estás que te lleva a vivir y a hacer ese tipo de cosas que no provienen del Espíritu. No provienen del Espíritu porque el Señor no puede ser tentado. El objetivo del Señor es mejorar nuestra condición espiritual. Y no pendiente por ahí de si me quiero hacer la cirugía, de si me agrando, de si me corto. No, el Señor no está pendiente de eso. De que si cambio este carro, esta camioneta la va a cambiar por un bus. No, el Señor no está pendiente de eso. Él está pendiente de nuestra condición espiritual para que nuestra alma no se pierda en el Seol. Eso es lo que es el Señor. Y que si le amamos, y bienaventurados los que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que nos dejó haciendo. Esto, entonces tendremos esa corona de vida que Él nos ha prometido. Yo creo que me están entendiendo. Y en el versículo 7 Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y yo le digo, mi hermano, no permita que otro le lleve a tentar al Señor tu Dios. No, voy a renunciar al trabajo porque el Señor me dijo que renunciara a ese trabajo porque ese trabajo no es del Señor. Ojo, no tiente al Señor. Luego te quedas sin empleo, sin negocio, sin dinero, necesidades, y ahora viene la crítica. El Señor me dijo que soltara este empleo y mire cómo estoy. Yo no entiendo. Entonces viene la necesidad, consecuencia de sus decisiones, y estamos metiéndole la culpa al Señor. Algo que el Señor no empezó, pues no va a terminar. Ojo con eso. Esa religión que te dice que hagas ese tipo de cosas no es correcta. Que la religión te dice, no, deja ese empleo porque no es del Señor. Ojo con eso. Nadie tiene que decírtelo, tú sabes, mi hermano. Si lees la palabra, amas la palabra, te das cuenta. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús al diablo. Y tú tienes que entender esto, no puedes tentar al Señor tu Dios. No puedes tentar al Señor tu Dios.
Si el Señor te da un empleo, una bendición, una familia, una casa, una ciudad, etcétera, etcétera, tienes que agradecer. La actitud suya no debe ser pensar cómo tengo algo mejor, algo más grande y Señor, dame más, dame esto, dame lo otro, que es que mira que este carro es muy pequeño, que mi familia no cabe. No, dale gracias al Señor porque tienes un vehículo. Porque hay muchos que no tienen vehículo, no tienen carro, no tienen moto, ni siquiera bicicleta y caminan gozosamente a sus trabajos, a sus estudios, donde tienen que ir con alegría de corazón. Porque la bendición del Señor es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición del Señor y debemos ser prosperados en todo como prospera nuestra alma. Pero esa prosperidad no es física, esa prosperidad no es de cosas materiales. Ser próspero es ser lleno de la palabra del Señor, es ser lleno del Espíritu, es tener su gracia y su bondad todos los días de mi vida. Entonces no interpretemos mal la palabra, no tentemos al Señor. Ah, no, es que el Señor así te dice, deja a esa persona porque no te conviene. Usted sabe si le conviene o no le conviene, no se deje manipular. No tiente al Señor, porque luego usted le va a reclamar al Señor y el Señor tal vez le va a decir, hey viejo, yo no he dicho eso. Y en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Jesús. Cada líder religioso hoy día sostiene a sus fieles a punto de promesas bíblicas que el Señor no ha prometido. Entonces, el diablo le dice, si ve todos estos reinos, si ve todos estos reinos, todos estos pueblos, estas ciudades, todo esto te lo voy a dar, todo eso es para ti. Y hoy día las religiones, sobre todo carismáticas, lo digo de frente, G12, y de los que declaran, y los que siembran, y los que pactan, y todo esto, le dicen a sus fieles, el Señor te ha llamado para que seas padre de multitudes, para que seas tremendo siervo, tremendo líder, tremendo pastor. ¿Y sabe qué le dicen? Como en Génesis capítulo 12 dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham, Abraham, sal y mira para el cielo y si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Así como la arena que hay en el mar será tu descendencia. Y el Señor le dio una promesa a Abraham y ¿sabe qué hacen los religiosos hoy día? Los líderes religiosos mentirosos que se dejan llenar de Satanás, le dicen a los que van llegando, le dice, el Señor te va a poner como sobre multitudes y vas a ser padre de multitudes y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y de tus lomos saldrán reyes, sacerdotes, etcétera, etcétera. Mentiras, manipulando, haciendo promesas falsas que la palabra no tiene para estas personas. Y estas personas dicen, wow. ¿Y el diablo qué le dijo a Jesús? El diablo le dijo a Jesús, todo esto que ves te lo daré si postrado me adorares. Todo esto. Y entonces, claro, él pensó que a Jesús se le iban a abrir los ojos y decir, wow, yo todo esto. ¿Qué va a anhelar Jesús si Él es dueño de todo? Ah, pero nosotros como personas, humanos, pecadores, carnales, entonces se nos dicen, tú vas a ser líder de multitudes y vas a tener, y vas a poderle predicar a 1000, 2000, 5000 y se nos abren los ojos, se nos brota la carnalidad y ¿sabe qué pasa? Que no vamos y buscamos la palabra, si esas promesas son reales o son mentiras. Entonces uno de los engaños más importantes que hacen las religiones hoy día es prometerle al nuevo que va a ser papá de multitudes, como Abraham. Ay, bendito Señor. Abra los ojos, mi hermano, lea la palabra. Esa promesa solamente fue para Abraham. Una vez se hizo a una persona y para siempre. Es más, de ahí viene usted. Es más, usted viene de esa promesa que el Señor le hizo a Abraham. Yo soy parte de esa promesa que mi Señor le hizo a Abraham, de que en él serían benditas las familias. Mi familia es una familia bendita según la promesa de Abraham, no según la ley de Moisés, según la promesa de Abraham, mi familia, y yo soy bendito en él. Gloria a Dios. Pero no interpretemos mal el contexto de la palabra. Lo segundo que usan los religiosos, líderes religiosos para amarrar a sus fieles y llenar estos lugares, les dicen, el Señor te va a dar unción y poder. Ah, claro, ahí se nos dará. Lo que le está diciendo el diablo a Jesús, le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Todo esto será para ti.
y le prometen a los jóvenes nuevos unción y poder. Que porque Joel 2:28 dice que en el postrer tiempo el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne y los jóvenes y los ancianos soñarán y las mujeres y los jóvenes tendrán visiones y entonces vendrá sobre otro el espíritu. Eso ya pasó, viejo. Eso ya pasó en el libro de los Hechos, ya pasó. El día del Pentecostés ya pasó. Y todavía las religiones siguen promoviendo que el Señor vendrá con poder y con fuego y con gloria sobre los jóvenes y que los va a llenar y que van a profetizar y van a hablar en miles de lenguas. Y eso lo que hace es que la gente se emociona porque no están detrás de la palabra, de la verdad de la palabra, porque no aman al Señor, porque no buscan al Señor, no buscan al Verbo. ¿Sabe qué buscan? Solamente buscan posiciones, condiciones, y se llenan de eso. Y lo tercero que usan mucho las religiones hoy día de las que estamos hablando, lo tercero es los llamados. Hermano, tienes que venir a este jueves de milagro porque el Señor tiene palabra profética y el Señor te va a confirmar el llamado. Y otra cosa que deslumbra hoy día a las multitudes y a los jóvenes los deslumbra. Oh, el Señor, porque es que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que a unos el Señor constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, etc. Y entonces, hermano, ora y pídale al Señor, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? El Señor te hará pastor, te hará profeta a las naciones, te hará un apóstol poderoso, etc. Sacando del buen contexto el texto para formar el pretexto. Esto tampoco es verdad, mi hermano. El Señor mismo los constituyó, ya pasó, ya. Así como don Ramón le decía a la chilinita, ya, tranquila, ya pasó. Ya pasaron los profetas, ya pasaron los apóstoles, ya pasaron los pastores, los maestros, los evangelistas, ya pasaron. No se deje engañar. A usted el Señor no le va a volver ni evangelista, ni maestro, ni pastor, ni profeta, nada. Usted no va a tener 3 orejas, usted no va a tener 4 ojos, usted no va a tener alas, usted no... No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Usted el Señor lo ha llamado para que usted salve su alma y para que comparte el evangelio a donde más pueda y muchas personas lleguen a los pies de Cristo para que salven sus almas. Eso es, el evangelio es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa y de su casa y para allá. Crea en el evangelio, mi hermano. Crea el evangelio, practique el evangelio, predique el evangelio. Eso es lo que necesitamos hacer, ya. No necesitamos andar detrás de promesas de que voy a ser el tremendo ministro. Y lo cuarto y lo último, o lo cuarto y lo otro que usan los religiosos para sostener y llenar estos lugares, que son actitudes diabólicas, es hablarle del dinero. Entonces tienes que abrir tu célula y tienes que recoger tu ofrenda. Hermano, tienes que empezar a pactar. Tienes que llevar a tus discípulos a que diezmen, vayan al retiro, el protemplo, las escuelas, etc. Y empiezan a meter el tema del bichito, el diablo, ¿no? El demonio del dinero. Y ya tus discípulos están ofrendando, y ya están diezmando, y ya están sembrando, y ya están pactando, y ya están haciendo esto y lo otro. Y los sobres, ¿y dónde está la plata? Y le dice, porque usted tiene que llegar a pastor y tener su propio salario, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Entonces vamos a leer qué dice Mateo 10:10. Mateo 10:10 dice así, qué bueno que usted coja su Biblia y lo lea, dice. Resulta que el Señor coge a sus 12 apóstoles discípulos, escoge a sus 12 y los envía a los 12 a la misión a predicar por todo lado. Y ellos llegaron contentos porque hasta los demonios se sujetaban. Pero eso eran los apóstoles. Y por ahí en el versículo 10 del capítulo 10, cuando el Señor les dio instrucciones que se fueran a predicar, les dijo, no os proveáis de oro. En el versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Le dijo, para predicar el evangelio no necesitan llevar nada. Ojo con eso. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. No dice el obrero es digno de su salario. Eso no dice la palabra. Eso no lo dijo Jesús. Dice el obrero es digno de su alimento.
Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, vayan viejos, vayan, prediquen que el obrero es digno de su alimento. Ustedes entran a una casa, si le reciben, dentren, quédense allí, cenen, charlen, compartan, prediquen. Pero si no lo reciben, si desechan la palabra, pues sacudan el polvo de sus pies y sigan, vayan para otra casa, otra ciudad. Porque el que no le recibe a ustedes y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Eso dijo Jesús. Rechazaba a Jesús, al maestro. Y Jesús les dijo, el obrero es digno de su alimento. En ningún momento dice el obrero es digno de su salario. ¿Cómo le ocurre que él iba a escoger sus 12 a que se vayan a predicar y a cobrar el evangelio? Ay, Dios mío. Pablo dijo, esta es mi ganancia, que predicando yo gratuitamente el evangelio. ¿Cuál es mi ganancia? Que predicando yo gratuitamente el evangelio. Porque de gracia recibo, de gracia doy. Y el Señor le dijo, vaya, prediquen, no lleven nada, no lleven 2 camisas, 2 zapatos, nada, porque el obrero es digno de su alimento. Imagínense los apóstoles por allá, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Señor, vengo a predicar la palabra, hay diezmo, hay ofrenda, hay verdad. No, o sea, imagínense llegando al Señor, Señor, imagínense que hasta los demonios se nos sujetaban. Y miren este poco de plata que recogimos. Yo imagino a Jesús diciéndoles, apártense de mí, diablos degenerados. Así como le dijo a Pedro, ¿acaso crees que el evangelio del Señor se vende? Como una vez en los Hechos por allá los apóstoles se encontraron con Bar Jesús. Es que el evangelio no se vende. La palabra de Dios no es negocio. A ver, es que ¿a quién? Dígame usted cuánto pagó para que Jesucristo lo llamara. ¿Acaso hay alguien que se acerque a Dios? ¿Acaso hay alguien que busque a Dios? No hay ni uno que busque a Dios. El Señor nos busca a nosotros. Y entonces nosotros vamos a comercializar pues algo, vamos a comercializar con algo que ni siquiera el Señor ha dejado. No, Señor. No, Señor. Y entonces cogen esta palabra y le dice, hermano, tienes que abrir tu ministerio porque el obrero es digno de su salario, cobre sus ofrendas, cobre sus diezmos. Y el diablo se mete. Y ahí fue donde el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré, todo esto será para ti si postrado me adorares. Y hoy día lastimosamente las religiones llevan a que las personas adoren el dinero, las posiciones y las multitudes. Eso pasa. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús ya terminando en el versículo 9? Le dijo en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Jesús adorarás y solo a Él servirás. Pero es que hoy día le servimos es al hombre. Hoy día le servimos es al hombre. Nuestras vidas deben estar firmes en el llamado de servir e ir y llevar el santo evangelio, no tras promesas humanas y religiones interesadas. Hermano, no se interese por una religión que lo único que hace es llenarle la cabeza ¿de qué? De banalidades, de interés, materialismo. Nosotros fuimos llamados a servir, a llevar el evangelio, no a buscar prosperidad. ¿Para qué? En cualquier momento el Jesús viene, bueno, entonces ¿dónde está? A ver, ¿dónde va a quedar John Milton y todas sus riquezas y su política? ¿Dónde van a quedar todos estos que hacen megatemplos cuando el Señor se encontró a la samaritana y le dijo, la mujer samaritana le dijo, vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén, y Jesús le dijo a la mujer samaritana, pues la hora vendrá cuando ni adoraréis ni aquí, ni acá, porque el que adora al Padre en espíritu es necesario que le adore, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ya no es necesario el Señor le estaba diciendo, entienda mujer, ya no es necesario templos, iglesias, mezquitas, lugares altos. Eso ya, yo vine porque este templo lo destruiré y en 3 días lo levantaré. Porque el templo que importa es nosotros somos templo de Dios, casa de Dios. Como dice Hechos, ¿o acaso hay alguna casa en cual mi Señor habitare? ¿Acaso el Señor habita en casas hechas por manos de hombres? Como dijo Salomón, ¿qué casa le haré a mi Señor para que Él habite? Si ni siquiera los cielos de los cielos contienen su gloria. Si Él extiende los cielos como cortina, y si la tierra es estrado de sus pies, y las nubes el polvo de sus pisadas.
El Señor es tan grande, ¿cómo va a caber en benditas cuatro puertas? Él no cabe. Él habita en su corazón, porque todo aquel que le recibe, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales ya no son engendrados según voluntad de varón ni de sangre, sino según la voluntad de Dios y del Espíritu, por medio de la promesa y el sacrificio del Mesías. Entonces el Señor no habita en esos lugares y se desesperan. El protemplo, la mega iglesia, levantar paredes, ahí no habita el Señor. ¿Acaso ignoráis que el Espíritu Santo les anhela celosamente? Que vosotros sois casa de Dios, como dice Santiago, templo del Espíritu Santo. Y nos dejamos seducir de esas promesas vanas, de esa carnalidad de estos predicadores. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mire, mi hermano, concluyendo, la palabra nos debe llevar a servir y a adorar solamente a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, no al hombre. No que yo me vuelva un robot, un esclavo, porque eso que está pasando en las religiones hoy día es diabólico. Lo vivió Jesús y lo estamos viviendo, es diabólico. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús resistió, cuando Jesús le dijo al diablo: no, 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 no joda. Solamente a Dios servirás y a Él adorarás. Y cuando usted le dice a la religión, a las mentiras, a toda esta falacia que se ha inventado el hombre hoy día, le dice: no, 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 no joda, perdone la palabra, no moleste. Yo le voy a servir a mi Dios y a Él le serviré, conforme a su palabra, conforme está escrito. Si la palabra dice esto, esto haré. Si la palabra no dice esto, no lo haré. No nos vamos detrás de una religión. En esta religión está metido el diablo. El diablo está manipulando. ¿Para qué el diablo lo hace? Porque le encanta que la gente viva religiosamente, mas no haciendo la voluntad de Dios. Y entonces criticamos la religión católica, criticamos el romanismo, el imperio romano católico, que ha manipulado y ha gobernado durante tantos años. Entonces lo criticamos. Claro que sí, es verdad, hay que criticarlo porque es lo más perverso que hay. Pero criticamos el catolicismo y nos damos cuenta que el cristianismo está igual o peor. Porque hay más Biblias en el cristianismo que en el catolicismo. Y están haciendo lo mismo. Es hora de salir corriendo de las religiones, dígase católica, dígase cristiana, dígase testigo de Jehová, dígase mormón, adventista, pentecostal o frentecostal o cinco costal, lo que usted quiera, para leer la palabra. Hermano, no interesa si usted va a una congregación o no. Lea la palabra, sea fiel a la palabra, obedezca la palabra, y eso es lo que el Señor mira. Porque le dijo Jesús en Juan 5:39, le dijo: escudriñen la palabra, porque para vosotros en ella está la vida eterna. No está en una religión, no está en un megatemplo, no está en un G12, no está en una visión. No está en las palabras de un pastor de hoy día ni profeta de hoy día. Está en la palabra de acá, está en el verbo, como dice Juan 1:1, en ese verbo que se hizo carne, que es Dios, y que todo lo que existe es por Él y nada hubiera existido sino por Él. Aquel que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Habitó en este mundo y los suyos no le vieron, no le conocieron, pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que vale. Un hijo de Dios no es aquel que va a un lugar a hacer una oración ahí que reciba a Cristo en su corazón. No, 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 reciba la palabra del Señor. Y esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, viejo. Serás salvo, mi hermano. Es la palabra la que tenemos que hablar hoy día. Es la palabra la que hay que hablar, no religiones, no métodos, no formas, no estructuras, no visiones. No, 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 es la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo al diablo: escrito está, hermano, váyase, yo le voy a servir a mi Dios y a Él solamente, dice la palabra que el diablo se fue. Me imagino que se fue con la cola, como dicen dentro de las... ¿Sí? Y los ángeles le servían. Con esto lo voy a dejar, mi hermano, y lo digo por experiencia.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted busca primeramente el reino de Dios, porque es que Jesús le dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en medio de vosotros. Jesús era el reino de Dios que había llegado al pueblo de Israel. Y cuando nosotros leemos la palabra, el reino de Dios llega a nosotros. Cuando recibimos a Jesús y su palabra, es que Él es el verbo, es que Él es Dios, es que la palabra es el mismo Jesús. Y cuando tenemos la palabra, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Entonces busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Por medio de la palabra. Hay personas que buscan el reino de Dios pues, que en sueños, en visiones, bueno, cosas raras. El reino de Dios es leer la palabra, escudriñar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia que está aquí, lo que está planteado, lo que el Señor dijo que hagamos. Y las demás cosas serán añadidas. Entonces, eso es lo que yo hago, por ejemplo, sin jactarme, dándole gloria al Señor. Yo me encargo de la palabra, amo la palabra, confío en la palabra y mantengo pidiéndole al Señor, Señor, enséñame la palabra, bendito Rey, muéstrame la palabra, Espíritu Santo, ayúdame, eres mi maestro, Señor, yo quiero entender tu palabra. Y yo no le pido a Él otra cosa, solamente le pido que me llene de su palabra. Y mis necesidades, pues Él las suple, en serio, en serio. Él me bendice con el empleo, con las finanzas, con mi salud, con mi familia. Él me bendice con todo. Cosas que yo no mantengo pidiéndole. Te lo digo de corazón y el Señor sabe que es así. Cosas que yo no mantengo pidiéndole. Él me las da porque antes que yo le pida algo, conoce mi necesidad. Pero yo le expreso, Señor, mi necesidad más grande y lo que yo le pido al Señor es que, Señor, ayúdame. Por favor, enséñame a ser recto en tus caminos conforme a tu palabra. Amar tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que me enseñe y no me deje hablar lo que no sea, que cierre mi boca, que me haga mudo cuando quiera salir mentira, pero que me dé gracia y de nuevo para que muchos puedan entender el santo evangelio y puedan llegar a los pies de ese maravilloso Jesús que me ha salvado, que me ha dado vida eterna, que me ha dado su palabra y que quiero que haga lo mismo con el resto, con todos los que nos pueden escuchar. Mi hermano, muchísimas gracias por estar allí, por estar frente a esta pantalla estos minutos. Usted que luego va a reproducir este video, que lo va a compartir, muchísimas gracias, porque no es por mí, no es para mí. Recordemos que esta palabra que llegue a una, otra y otra persona, tal vez puede hacerle volver de su error y puede ser edificado. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Recuerde que Palabra Pura está los días martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, a veces un poquito más, pero ahí estamos en vivo para tomar una porción más de la palabra y ser edificados. Gloria al Señor por eso, muchas bendiciones y entonces mañana estaremos nuevamente aquí presente. Dios les guarde.